Todos hemos conocido e incluso vivido una buena historia de fantasmas, espectros cuyos miedos y rencor se quedan plasmados en las paredes durante siglos y se aparecen a cada pobre alma que tenga la mala fortuna de poner pie en ese lugar por el hecho de proteger un secreto, una vergüenza que se ha permeado en el tiempo y ha ensombrecido toda una población. ¿Les suena interesante? Acompáñenos. Saludos, magos guerreros. Soy Shadowhake y no se olviden de darle like, suscribirse y comentar. Todo eso nos ayuda mucho. Continuemos con el tema. Vieja historia de los Otero es la novela de Genaro de la Campa, a quien tuvimos el enorme gusto de entrevistar hace unos meses. Este libro nos relata la historia de Luis Otero y su esposa, quienes dejan la ciudad para dirigirse hacia Villa Otero para el entierro del tío perfecto. Este lugar era una villa que en el pasado su familia fue dueña, mas los cambios de la historia hicieron que esa propiedad se escapara de su familia e incluso perdieran el título nobiliario. En el velorio, el cadáver del tío perfecto se levanta y con sonrisa en el rostro le da una extraña encomienda a Luis, o más bien una confianza, que él podrá hacerlo. De esta manera comienza una bizarra historia en la que Luis, su mujer y otras almas se verán inmiscuidas mientras se investiga el secreto del palacete que recibió de herencia de parte del tío, así como una bizarra historia familiar que se remonta a la época de la conquista de América por parte de los españoles y que aún permea hacia nuestros días. Si han podido escuchar el podcast donde hablamos con Genaro de la Campa, se darán cuenta que se comentó sobre cómo hablamos del estilo de escritura de este novelista, el cual es uno que se intenta asemejar a un tipo de estilo cinematográfico, en el sentido que no hay un esfuerzo real en dar una descripción larga y detallada del lugar. En cambio, nos da los elementos necesarios para imaginar el lugar, mas permite que nosotros, los lectores, llenemos los pequeños espacios en la descripción, a su vez que favorece la agilidad de las escenas dentro de la trama, cosa que se agradece enormemente, pues créanme que desde los primeros capítulos estaba prendido en la lectura, y más aún imaginándome los hechos paranormales que se vivirán en todo el transcurso de la obra, siendo eso lo mágico con la escritura de Genaro, en el sentido que esta agilidad y el hecho que permite al lector llenar los huecos en la descripción hace que la lectura te envuelva. Debo decir que eso hizo que me imaginara cómo era Villa Otero y el interior del palacete, incluso un olor a humedad debido a la piedra con la que está hecho este lugar y el río cercano, escuchando en la noche el viento moviendo los árboles, como en la distancia se escucha aquel lamento infantil pidiendo por su madre, y que a la pobre alma que la escuche no le dejará dormir en toda la noche. Hay una cosa que me llamó la atención en esta historia: nunca pude adivinar a la dirección a la que iba. Esto lo digo en el buen sentido, pues mire, soy muy fan del terror, no por nada escribí un libro en ese género, por lo que las historias sobrenaturales forman parte de mi literatura y de las cosas que escucho, ya sean leyendas, anécdotas, creepypastas, y uno básicamente llega a notar que hay patrones que se repiten independientemente de la calidad de la historia. Sí, hay ciertos aspectos que en estas clases de tramas suelen existir, como un extraño terror paralizante, un sentimiento amplio de incomodidad aun si nada ha ocurrido, o que de repente aparecieron sangre o tripas ultra realistas, pero decidí no hacerles caso y seguir jugando el juego embrujado. Digo, no, ese no, bueno, sí, bueno, ustedes entienden un poco. Hasta perdí mi tono serio. En fin, el punto es que en la vieja historia de los Otero me encontré que varias veces yo sentía que la historia iba a cierta dirección, es decir, los personajes no actúan como tontos, o sea, meterse en problemas por nada, al menos al principio, pues cuando yo creía que se quedarían durante varios días en el palacete embrujado, resulta que hacen lo inteligente y es irse. Digo, ¿quién no lo haría? Luego de que el tío se levanta, el tío muerto obviamente, se levanta de su lecho para dar un mensaje y luego volver a caer muerto otra vez, como que muchas ganas de quedarse ahí no hay, ¿verdad? Más aún, llegamos a conocer que los espíritus que habitan ese lugar son caprichosos y en cierto modo influyen a que, cual hierro atraído por el poder del magneto, las personas elegidas regresen ahí, siendo eso algo que habría el
el escenario a nuevas posibilidades de las cuales yo no salía decepcionado, pues podíamos explorar a los personajes y no quedarnos solo con una mirada simple de ellos, más bien los llegamos a conocer como personas y comprender muchas veces por qué hacen lo que hacen. Sí, hay un punto que debo criticar, es que tras los primeros capítulos hay unos momentos, en especial cuando ya no están en Villa Otero, que se me hicieron algo tediosos, pero entiendo que más que centrarse en ese momento en la villa o el palacete, es intentar conocer a los pobres individuos que al final enfrentarán lo peor que ese lugar tiene para ofrecer. Y afortunadamente debo decir que tras esos episodios algo mundanos, es decir, entrando ya en la segunda mitad del libro, las cosas se aceleran y no se detienen, siendo la parte de la brujería mi favorita, envolviéndote en una trama bastante buena sobre lo que ocurrió en ese lugar, con un secreto que en verdad te hace reflexionar sobre lo que es el abolengo y la fuerza de los chismes. Pero no diré más, para que ustedes mismos lo investiguen. Del mismo modo, algo que me hizo un poco de gracia es lo obstinados que son los personajes en querer negar la presencia de algo sobrenatural, aun cuando lo tienen en cara y que a veces platican con ellos. Mas no es una crítica, para nada, pues de esta forma podemos ver que hay personas que aun con la prueba en la cara lo niegan. Todo esto para intentar salvaguardar su salud mental. Hay una cosa que se me hizo curiosa, es el enfoque en la comida, siendo una experiencia interesante para mí, pues la cultura culinaria en España es diferente a la mexicana, y más aún si comparamos la España rural con el México de la provincia, que es donde radico, por lo que siempre que escuchaba los alimentos me los imaginaba y me interesaba también en ellos. Además que un personaje siempre comía mucho, por lo que creo que estaba deliciosa. En conclusión, La vieja historia de los Otero es un muy buen libro de terror, y si estás de humor o puedes tolerar este género, para mí es un imperdible y una gran oferta de la literatura hispanohablante. Bueno, eso es todo, mis magos guerreros. Yo soy Shadowhaken, out.